A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Esta tarde nos acompaña Claudia de Buen, socia del bufete de Buen y expresidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. También Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Claudia y Marco, gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Les agradezco mucho que estén este día. Y bueno, me gustaría iniciar con usted, Claudia. Faltan 10 meses para que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En materia de combate a la corrupción, ¿cómo va a terminar esta administración federal? Pues yo no creo que pinte muy bien la cosa, yo más bien pienso que muy mal, porque la corrupción no es nada más robar, sino es desviar, es abstenerse de hacer cosas. La corrupción es permitir. Y aquí simplemente, según el INCO, hay una buena cantidad de empresas fantasmas a las que se les han dado compras públicas, empresas relacionadas con personas de la federación y empresas de reciente creación, lo que es francamente sospechoso, ¿no? Entonces sí me parece que tenemos un problema muy grave de corrupción y que quizá no sea tan digamos, del conocimiento del Ejecutivo Federal en todo lo que esto implica, que se esté ocultando esta información, pero que para nosotros es muy clara, ¿no? Sí, Marco Fernández, ¿cómo cierra esta administración federal o cómo va a cerrar esta administración federal el tema del combate a la corrupción? Fue una de las grandes banderas que en la campaña presidencial de 2018 se presentó por parte del actual presidente de la República. Sí, hace 5 años el presidente, cuando tomaba el poder, anunciaba su serie de medidas para poder combatir la corrupción. Pregonaba que la corrupción se iba a barrer de una escalera de arriba abajo. Y curiosamente, a lo largo del sexenio ha quedado claro que las cerdas de esa escoba pues no barren muy bien y más bien dejan huecos sustantivos de impunidad, de justicia selectiva, frente a tratar de sí hacer investigaciones de ciertos casos de enemigos políticos, pero ser omisa o francamente cómplice de acciones en contra de funcionarios de su propia administración, de su propio círculo, o familiares o gente de su partido o de su coalición en el gobierno. A todos ellos prácticamente les ha caracterizado la impunidad. Y siempre en las mañaneras y en distintas oportunidades que habla el presidente, encuentra pretextos para poder justificar esta falta de acciones, que si es un complot de la derecha, que si son descalificaciones del PRIAN y demás, pero poco puede explicar de los nulos resultados de su Secretaría de la Función Pública, de un problema serio que observamos ya de una Fiscalía General de la República, que claramente es aliada política del presidente, en donde hay no solo el uso político del aparato de la Fiscalía, sino serios problemas en términos de ser capaces, por ejemplo, de hacer investigaciones efectivas del seguimiento de dinero y demás para combatir la corrupción. Nada de lo que ha hecho. Y a eso se suma problemas serios de, por un lado, omisiones de otras instituciones del denominado sistema
poder intentar hacer un cambio, y los que lo estamos, los que seguimos, pues somos menos, somos muy pocos, ¿no? Y entonces hay corrupción en la información, hay corrupción en las campañas, en las precampañas, en el deporte. Ahorita lo estábamos viendo con Ana Gabriela Guevara, que es una tristeza, ¿no?, que tengamos ese nivel. Hay corrupción dentro del Poder Judicial, por supuesto, sobre todo el Poder Judicial de los locales, ¿no?, en donde son cotos de poder de los gobernadores de cada estado. El Poder Judicial los sirve, lo atiende. Y esto, fíjate, me llama mucho la atención que una vez en una entrevista que le hicieron al gobernador de San Luis Potosí, en ese momento se acercó una señora y le dijo que su caso judicial estaba atorado, no me acuerdo de eso, pero el tema es que volteó el gobernador del estado y le dijo al presidente del tribunal: atiende usted o atiendes a esta persona de inmediato y que por favor se haga justicia. Pero le dio una orden. Imagínate, o sea, ese nivel ya de descaro hemos llegado, de un presidencialismo concentrado en una persona y fuerzas muy poderosas que están a su alrededor y que están manejando las cosas como les conviene, como les parece. Como muestra tenemos el tema de Nuevo León, en donde el gobernador no acepta que se cumpla la ley, la constitución local, con la designación de un nuevo gobernador, que además ya tomó protesta y se niega rotundamente, y entonces hace lo que podemos decir un acto tipo Trump, ¿no?, de asaltar el Congreso local para evitar que se hiciera la toma de la decisión, la determinación, la elección del gobernador interino y la toma de protesta. Eso es algo impensable desde mi perspectiva. Sí, Marco Fernández hizo un diseño institucional en el sexenio anterior de combate a la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente por los escándalos en los que al principio de la administración de Peña Nieto y a lo largo de su administración hubo. Bueno, como respuesta ante esta situación se diseñó un Sistema Nacional Anticorrupción en donde todos los actores que están involucrados en el tema de combate a la corrupción, de procuración de justicia, están sentados en una mesa y elaboran estrategias y políticas públicas para enfrentar este tema. Ya en esta administración se debilitó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero en ese sentido, ¿cómo han operado las instituciones que deben combatir la corrupción en nuestro país? Y me refiero a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación, que no dependen del Ejecutivo. Bueno, en teoría y en el papel se establece que son organismos que tienen autonomía del Ejecutivo, que tienen independencia del Ejecutivo. ¿Cómo han operado en esta administración estas instituciones? Mira, yo creo que lamentablemente el Sistema Nacional Anticorrupción ha estado muy lejos de honrar los esfuerzos con los que se estuvo empujando su diseño, sus negociaciones para la aprobación final por parte del Congreso y demás. Y creo que en esas fallas hay responsabilidades compartidas. Y creo que en la autocrítica, quienes participamos junto con los legisladores desde la sociedad civil, desde la academia, en las negociaciones del diseño, también tenemos que hacernos cargo de errores que hubo desde el diseño institucional y sobre todo un aspecto que me parece básico. En nuestro país muchas veces pensamos que las cosas se van a resolver solo con el cambio de las leyes y se nos olvida un aspecto fundamental, que son las personas las que ejercen las atribuciones legales que el marco jurídico les brinda. Y ahí es donde empiezan los problemas por la calidad de las burocracias que tenemos, por los nombramientos políticos que caracterizan a muchas de estas personas, por la forma en que se acomodan a los vaivenes políticos. O sea, cuando yo observo, por ejemplo, las justificaciones del auditor David Colmenares y trata de engañar a los legisladores diciendo, no, es que lo que necesitamos es cambiar la ley de fiscalización para hacer la auditoría en tiempo real.
Perdón, otra vez, esas son patrañas, esas son tomadas de pelo, porque cuando uno observa que el 99% de las denuncias presentadas por el área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación no han causado sentencia y nunca ha utilizado la auditoría la facultad, por ejemplo, para inconformarse ante la inacción de la Fiscalía Especializada en materia anticorrupción, cuando ve cómo hay una caída sustantiva en el número de auditorías que se hacen y que incluso frente a recientes hallazgos, les voy a poner un ejemplo. En el último informe de la auditoría se documenta cómo en el programa La Escuela es Nuestra, este programa del gobierno federal que dice va a dar dinero de manera directa a comités de papás y de mamás para que ellos decidan cómo van a utilizarse, ya sea para reparaciones de las escuelas o incluso supuestamente para jornadas ampliadas y pagar el salario de los maestros de estas jornadas ampliadas y los alimentos. La auditoría pide información a la SEP de qué informes dio los padres de los comités de las miles de escuelas que fueron beneficiados con los miles de millones de pesos. Y la SEP dice, no, es que los comités no nos dieron información y por lo tanto no te puedo contestar. Y lejos que la auditoría, a partir de una respuesta de esta naturaleza, haga lo que técnicamente, para quien nos está viendo, se llama un pliego de responsabilidades, es decir, active la máquina del derecho y empiece a hacer la investigación contra los funcionarios de la SEP que no han hecho cumplir la ley, no hace ninguna acción al respecto. Y los legisladores que reciben el informe y que supuestamente son los jefes de la auditoría no dicen nada. No hay denuncia alguna ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la Función Pública, que sería el otro órgano que podría hacer auditorías internas para poder ver si se había violado la ley de responsabilidades administrativas y demás, no hace nada. Entonces, hay un gran despilfarro y mal uso de los recursos con impunidad. Y esto no es por un mal diseño institucional, sino que las personas que tienen las facultades, pues digamos que pareciera más responder a criterios políticos y a conveniencias de las mayorías legislativas que ejercer con independencia su facultad. Y cuando este sistema supuestamente lo que iba a hacer es lograr la coordinación de las distintas instancias del Estado mexicano para tener mejores investigaciones que primero previnieran, detectaran, investigaran y castigaran la corrupción, pues eso en los hechos lamentablemente no ocurre. Hoy, por ejemplo, para quien nos está escuchando, en los casos de corrupción, una cosa fundamental es poder tener la capacidad de rastrear las transferencias de los dineros. Pero si ni siquiera hay una buena coordinación entre la unidad de inteligencia financiera en la Secretaría de Hacienda, que tiene formalmente la facultad de pedirle a los bancos estas transferencias, la unidad especializada de la Fiscalía General de la República en delitos de orden financiero, que es la que legalmente tiene la atribución de investigar y litigar el caso ante los jueces. Cuando la auditoría, que es el pedacito que le corresponde en ciertos casos, tampoco hace una buena coordinación con la Fiscalía Especializada. Entonces, uno empieza a ver cómo hace agua esta supuesta coordinación que tendría que ocurrir, y por lo tanto, tanto en el pasado como en el presente, siguen habiendo casos con mayúscula impunidad, y por eso no sorprende que las últimas encuestas demuestran que en el caso del combate a la corrupción hay una mayoría de la población que reprueba los resultados de la administración del presidente López Obrador. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Me encanta ese debate. Estamos hablando sobre combate a la corrupción con Claudia de Buen, con Marco Fernández. Continuamos en 2 minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Aguascalientes y las playas de Cancún, cielo nublado y chubascos con 14 y 24 grados. Ciudad de México y Ciudad Obregón, cielo nublado con 15 y 18 grados. Para Chihuahua y Colima con temperatura de 13 y 22 grados y cielo nublado. Culiacán y Durango, temperatura de 21 y 13 grados, cielo despejado. Guadalajara y Guasave, cielo nublado con 18 y 19 grados. Guanajuato y el puerto de Guaymas, cielo nublado, temperatura de 15 y 20 grados respectivamente. Hermosillo, las playas de Ixtapa y La Paz, cielo nublado con temperatura de 17, 27 y 22 grados respectivamente. León, 16 grados, cielo nublado con lluvia. En Los Cabos y Los Mochis, despejado con temperatura de 23 y 19 grados. Este es el pronóstico del tiempo. Para más información visita nuestro portal meganoticias.mx. A debate con Juan Carlos Zúñiga. El actual gobierno no fue diferente a los anteriores, fue igual de corrupto, afirma Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, en A Debate de Mega Noticias. Este sexenio no fue distinto a los sexenios anteriores. Este sexenio es igual de corrupto que los anteriores. Este sexenio no tuvimos un combate a la corrupción como nos lo prometieron. En este sexenio no se disminuyó la corrupción, ¿no? No nos importa que sepas de lo que tienes que saber, nos importa que seas una persona leal a la Cuarta Transformación. Y eso ha costado vidas. Preguntémosle a la gente en Acapulco. Manu Ureste, periodista de Animal Político, asegura que la continuidad en el gobierno tendrá consecuencias en impunidad, corrupción y rendición de cuentas. Este gobierno está muy lejos de ser un gobierno transparente. Ahí están los casos y ahí está la reacción y la respuesta que ha hecho la Fiscalía en el caso Segalmex. ¿Cuánto se ha recuperado de ese caso? ¿Cuántas personas, el titular, cuándo se le ha llamado a cuentas? No solamente los casos del pasado siguen impunes, como la estafa maestra o el caso Vida Negra, los casos actuales, que son más sonrojantes, siguen también en la impunidad, y como haya una continuidad, puede haber esa continuidad en el gobierno, pues creo que nunca vamos a saber realmente qué pasó. Continuamos en Mega Noticias Debate con Claudia de Buen, con Marco Fernández. Claudia, ¿es el caso Segalmex de López Obrador lo que la estafa maestra o la Casa Blanca fue en la administración de Peña? Mira, yo no haría un comparativo tan simple. Yo creo que el caso Segalmex es un caso que todavía no se acaba de entender, de saber qué fue lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Yo creo que tenemos que esperar todavía información que se va a dar cuando termine este gobierno, muy probablemente. Me parece que es un escándalo pavoroso, es un escándalo que mancha totalmente al presidente que se vendió como un presidente incorruptible, ¿verdad? Y además del caso Segalmex, pues tú dices, estuvo el de la Casa Blanca, pero aquí está la Casa Gris, y aquí no hemos parado, todo el tiempo salen una serie de informaciones de gente que se ha dedicado a meterse a fondo y que encuentran actos de corrupción brutales, pero actos de corrupción también, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y de Senadores, al tener al no representar realmente los intereses de la ciudadanía que los eligió, que los elegimos, sino está representando los intereses, lo que decía ahorita la maestra del TEC de Monterrey, por lealtad al presidente, lealtad al partido. Entonces resolver, legislar, y eso es corrupción, y si no, pues Marco me lo aclarará. Desde mi punto de vista, no hacer tu trabajo, digamos, con el compromiso que lo protestaste, es un acto de corrupción también muy grave. Aprobar todas estas normas jurídicas, el Poder Judicial yo tengo un asunto que tiene 30 años, ¿no? Nada más por los retrasos y la corrupción tan evidente que mi contraparte, que es muy poderosa, ha llevado a cabo acciones muy, muy evidentes, muy burdas, ¿no? Pero no pasa nada, porque las mismas consejos de la judicatura, digamos que guardan un poco esta información, no queremos escándalos.
Y es eso. Entonces, tenemos una corrupción a todos los niveles, en todos los estados, en todas las, bueno, creo que hay algunos estados que se salvan un poco, pero en todos los poderes, y es una corrupción que si el presidente dice que no, la ley es la ley, que no me vengan con que la ley es la ley, pues qué ejemplo o qué mensaje está mandando a la ciudadanía. Entonces es una especie de carta abierta, es una especie de autorización para que la gente haga lo que quiera, ¿no? Yo así lo veo como ciudadana y como abogada lo sufro horrible, porque sí tenemos una serie de repercusiones, nos dificultan mucho nuestro trabajo. Y bueno, tenemos más trabajo que nunca, pero tampoco es el ideal, ¿no? Este trabajo de estar peleándote con los funcionarios públicos porque no hacen su trabajo debidamente. Esa es corrupción en todos los niveles, aunque no cobren dinero, simplemente con dejarlo de hacer. Sí. ¿Qué ha pasado con los casos que al principio de esta administración pues se les dio seguimiento? Agronitrogenados, el caso de Emilio Lozoya, el caso de Odebrecht, Marco Fernández. Pues lamentablemente lo que estamos observando es cómo la Fiscalía General de la República, no sé si porque no arma correctamente sus casos, por falta de competencia de sus ministerios públicos, si en sí mismo en las investigaciones ha habido problemas de corrupción para comprar a fiscales y no hacer correctamente su trabajo. El hecho es que hoy, poco a poco, los litigios contra el señor Lozoya, la Fiscalía los va perdiendo. Entonces se hicieron mucho ruido en su momento y él mencionó supuestamente una serie de personas involucradas en distintas redes de corrupción. Prácticamente nadie ha sido perseguido, y aunque el señor Lozoya está en la cárcel por su soberbia cuando estaba en libertad condicional, desafiar a la opinión pública y irse a comer el famoso pato en el restaurante chino y que lo agarra una periodista, eso provoca el costo político de la Fiscalía, decir, no, lo vamos a llevar el caso en prisión preventiva, ¿no? Y sin embargo, o sea, uno va viendo cómo va evolucionando el caso y pues, por ejemplo, se le ha ordenado a la Fiscalía el regresarle parte de los bienes incautados, están ahorita viendo qué va a hacer la Fiscalía al respecto y demás. Esto evidencia, insisto, que uno de los temas nodales que es el lograr que en México el que la haga la paga. Cuando hablamos del Estado de Derecho, lo que estamos diciendo en términos común y corriente para quien nos ve, es que no hubiera impunidad, que el que viola la ley pudiera ser investigado, llevado ante la justicia y procesado. Eso no pasa. Eso sigue sin pasar desde las esferas más pequeñas hasta las esferas más grandes. Hoy, por ejemplo, los colegas de Mexicanos contra la Corrupción documentan una más, ahora del Ejército, y en donde empieza a ver los indicios de una red de corrupción justo detrás del aeropuerto de Tulum, en una empresa que se le asignaron de manera directa contratos, que tiene vínculos con el secretario general, el general secretario Sandoval, que a la fecha ha sido imposible que explique cómo compró un departamento supuestamente por 9 millones de pesos, cuando el departamento cuesta realmente 30 y está muy por encima de la posibilidad que pudiera comprar un bien de esa naturaleza dado su historial salarial, y que aunque supuestamente le habían dado parte del crédito en Banjército, pues justo otra vez, por el nivel salarial, no hay forma que pudiera pagar una hipoteca de esa cantidad. En vez de que hubiera habido una investigación seria por parte de las instancias del órgano interno de control del Ejército, todo se ha puesto debajo de la alfombra. Entonces, no hay consecuencias al respecto. Y este caso es preocupante porque cada vez se le ha dado más poder al Ejército, a la Marina, sin
un verdadero control de pesos y contrapesos, en protecciones, por ejemplo, de tratar de reservar contratos bajo el argumento de seguridad nacional, e incluso cuando hablamos de problemas de complicidades que llevan a estos problemas de impunidad, también tenemos que ser críticos, Juan Carlos, del papel de muchos de tus compañeros en la prensa, que convenientemente tampoco hacen las preguntas incómodas cuando logran las entrevistas con funcionarios del gobierno federal, parecen entrevistas a modo, no preguntan de manera muy puntual cuando se tienen que hacer en la mañanera, este ejercicio dominado por porristas pseudo periodistas, los medios mismos autocensurándose para ver si de alguna manera consiguen publicidad oficial, digo, las cosas como son. Entonces uno empieza a observar digamos, estas redes que retratan lo que supuestamente iban a cambiar estos de la transformación. O sea, todas estas malas prácticas eran prácticas que ocurrían, por ejemplo, en el PRI. Y cuando mi colega Ángeles Estrada hace ratito que la entrevistaban, yo diría que son peores. No, no son iguales, son peores. ¿Por qué son peores? Porque se la dan de éticamente superiores. Dicen que ellos no son como los demás, cuando toda la evidencia está apuntando en otra dirección. Y insisto, o sea, uno de los grandes problemas es que cuando empezamos a hablar de estas cosas en la sociedad, o sea, hay gente en la sociedad civil, en la academia, que está buscando acomodarse con la cuarta transformación y entonces convenientemente voltea para otro lado o incluso hasta llama a votar por una fiscal impresentable en la Ciudad de México, ¿no? Lo hemos visto recientemente. Vemos organizaciones de la sociedad civil muy críticas de los fideicomisos del pasado, mutis mutandis frente a los fideicomisos del presente, porque muchos de sus antiguos miembros ahora son miembros del gobierno federal. Gente de la academia que también calla convenientemente porque quieren tener el SNI 1, el SNI 2, el SNI 3, no vayan a tener represalias y demás. Insisto, prensa que muchos de ellos, muy críticos en el pasado, muy valentones en el pasado, hoy ya se les acabó la valentía. O, por ejemplo, hace poco tuvimos el drama de Acapulco. Logran tus compañeros de un noticiero importante en la noche una entrevista con la gobernadora Salgado y no le hacen una sola pregunta difícil que pudiera llamarla a cuentas de su indolencia frente a lo ocurrido en el huracán. Entonces uno observa toda esta red y dice, híjole, es que no es solamente el gobierno, no es solamente los malos del sector privado, es que sí tenemos un problema demasiado extendido en nuestra sociedad de un cinismo frente a la corrupción, en donde hay muchísimas complicidades en lo público, en lo privado, en la sociedad civil, en la academia, que a veces es muy difícil mantener el optimismo que frente a todos estos problemas es posible seguir luchando para una mejor democracia y un mejor gobierno. Es decir, Peña tenía razón, Claudia de Buen, es cultural entonces, está en el ADN del mexicano, está en nuestro ADN como mexicanos. No, claro que no. Es un tema de aprendizaje, es un tema de digamos, yo creo que lo heredamos, lo aprendimos desde la conquista, porque no somos el único país corrupto. Somos uno de los países más corruptos del mundo, sí, pero no somos el único país corrupto. Y yo sí creo que la gente no nace corrupta, se hace corrupta. Y se hace corrupta por un tema de cultura, un tema de educación. O sea, ¿por qué yo no soy corrupta? Nunca lo he sido. ¿Por qué? Pues porque a mí me educaron de esa manera. Y te aseguro que a Marco tampoco, también lo educaron de esa forma. Y también estamos peleando en contra de la corrupción. Y eso pues, nos ha llevado a muchos de nosotros a tener problemas severos por denunciar temas de corrupción. Entonces, como que te caiga Hacienda, te hagan auditorías, tengas al IMSS metido en un año en tu oficina, en el sexenio pasado. Entonces, sí, hay un sistema de México en el que el poder abusa del poder.
Y para que el poder no abuse del poder, decía Montesquieu, hace falta que el poder detenga el poder. Por eso son los tres poderes, para que haya un control de unos a otros. Nada más que México ha sido un país presidencialista, pues porque el poder ejecutivo recae en una sola persona y los otros dos recaen en muchas más personas. Entonces, ahí el tema de la corrupción es un tema que no teníamos en nuestro ADN. Es un tema de conveniencia, de egoísmo, de falta de compromiso, de falta de responsabilidad, de educación, porque hay gente encantadora que es gente muy corrupta, hay gente muy hábil que trabaja maravillosamente bien, pero es muy corrupta. Entonces ahí es donde tenemos que decir, bueno, yo no necesito a alguien que tenga tan buenas calificaciones en cuanto a su desempeño profesional, con ese tipo de conductas, ¿no? Entonces sí trabajan, sí cumplen, pero se llevan a su molino el agua, ¿no? O sea, no se vale. No es ADN, es tema educacional y yo confío en que algún día este país lo va a superar. Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, se incorpora a esta conversación. Hemos platicado sobre los casos de corrupción, Ignacio, de sexenios anteriores, los casos de corrupción de esta administración, pero bueno, pues ya gobernó el PRI muchos años, ya gobernó el PAN 12 años, gobierna Morena y la corrupción no termina. Cada sexenio tiene sus escándalos y tiene sus casos sin resolver. ¿Hay salida a esto, Ignacio? Mira, Juan Carlos, buenas tardes, Claudia, buenas tardes, Marco, y buenas tardes, Juan Carlos. La realidad es que yo soy de la opinión de que no hay fenómeno humano que sea fatal e incorregible. Todos tienen solución. El tema es que en México no ha habido voluntad política, decisión y puesta en marcha de reformas constitucionales y legales, independientemente de educación, cultura y decisión, para disminuir o terminar con la corrupción. Creo firmemente que uno de los mejores ejemplos que podemos tomar es el de Perú, que lleva enjuiciados a 5 expresidentes de la República. Y podría hacerte un paralelismo entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre allá. Aquí, por ejemplo, hacemos las reformas o anunciamos los combates a la corrupción, pero con medidas gatopardianas. Es decir, vamos a cambiar las cosas para que sigan igual. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General, no podía actuar contra ningún servidor público o exservidor si no existe una denuncia previa de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ¿quién tenía realmente el ejercicio de la acción penal? Pues el presidente. Tampoco puede actuarse contra delitos del medio ambiente si no hay denuncia de la Profepa. Entonces, ¿quién tiene el ejercicio de la acción penal? Pues el presidente a través de la Profepa. Y así te podría ir poniendo casos por casos en donde la misma fiscalía está limitada, por no decir castrada, si no se borran estos requisitos de procedibilidad para actuar. Sales de ese campo y luego todos tienen fuero, todos. El presidente dice no hay fuero, no, pues él es el primero que tiene fuero, diputados, senadores, gobernadores, funcionarios locales, y entonces, aunque quieras actuar, no vas a poder avanzar porque tienes también como obstáculo el fuero. Tercero, si se pusiera una primera piedra, yo diría una propuesta, que todos los delitos relacionados con la corrupción, hacer un catálogo, sean imprescriptibles. O sea, esa imprescriptibilidad de la corrupción, de los delitos de corrupción, sería la primera medida para que lo piensen 2 o 3 veces los corruptos, porque así pasen 50 años, van a poder ser sujetos del ejercicio de una acción penal y pueden ser llevados a proceso. ¿Qué ha pasado en este gobierno en relación a los últimos 20 años? El presidente Fox
y mira que no soy panista, pero el presidente Fox inició un esfuerzo para que la transparencia, la rendición de cuentas y la información, cuentas claras, se rindieran por parte del servidor público. Después Calderón lo llevó a texto constitucional. ¿Y qué ha pasado en este gobierno? Ha sido el gobierno más opaco de los últimos 25 años. Todo lo decreta de seguridad nacional. Y en consecuencia no informa nada. Tiene que uno acabar acudiendo ante la Corte para que informe. El INAI, que es el órgano de transparencia, está bloqueado. No se han nombrado sus consejeros. Ha tenido que intervenir la Corte. Tercero, los contratos se adjudican de manera directa, sin acudir al concurso nacional o internacional. Es decir, el amiguismo y la coatitud, o ve tú a saber, como fundamento para la adjudicación de los contratos. Si hay malos manejos, no se sabe. Y no se sabe simple y llanamente porque no hay información. Y luego, un alto porcentaje de las obras paran a través del Ejército y la Marina. A ver quién les va a pedir cuentas al Ejército y a la Marina, que son de alguna manera asignadores de contratos con subcontratistas. Entonces, hoy más que nunca, el tufo de corrupción, no me refiero a Segalmex o a escándalos, sino me refiero a la vida cotidiana, diaria, que está presente. Y también te pongo otro dato. El presupuesto del AIFA está más que duplicado. El presupuesto de Dos Bocas va, creo que a 3 veces. El presupuesto del Tren Maya 4 veces se ha cuadruplicado del presupuesto original. No es posible que se haga un presupuesto y luego resulte con que me costó 4 veces más caro y así tan campante y sin dar ninguna explicación. Siquiera en ese caso dices, bueno, a ver, ¿cómo los gastaste? No, nada más les costó 4 veces más. Los diputados aprueban el presupuesto de egresos de la Federación, nadie discute nada, porque los diputados son un apéndice del Ejecutivo. Y los diputados no tienen facultad ni para cambiar un punto o una coma de las cosas que salgan del escritorio del presidente de la República. Así que todo esto gira, toda la corrupción gira alrededor de una persona, presidente de la República. Él es el que dispone quiénes roban, quiénes no roban, cuánto roban, cómo roban, porque pues, si no hay ninguna explicación, pues él es el depositario del Poder Ejecutivo, es el responsable administrativo, el responsable político, el responsable de la asignación de obras, y él decide cómo los canaliza. El hecho de que esté utilizando además a la Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional para la asignación de obras es también inconstitucional. Él está haciendo a un lado la Secretaría de Obras Públicas, está haciendo a un lado la Secretaría de la Función Pública, está haciendo a un lado el Poder Legislativo y solamente le falta también apoderarse de la Suprema Corte de Justicia. Mayor corrupción que esta, pues no la encuentro porque ni siquiera en las monarquías europeas encuentro estas políticas de Estado, bueno, o esta ausencia de políticas de Estado y políticas de una sola persona. La solución en consecuencia tendría que ser establecer una verdadera administración pública, un cambio radical en la figura del presidente, maniatar al presidente, basta de contrapeso, hay que maniatarlo y establecer de alguna manera una distribución de competencias y darle un peso específico a la administración pública, ahora sí, volviendo obligatorio el gobierno de coalición y establecer o definir en la Constitución políticas de Estado y de alguna manera estoy seguro que sería el principio del fin de la corrupción. Sí, les agradezco mucho Claudia de Buen, Ignacio Morales Lechuga, Marco Fernández por estar con nosotros, por analizar este tema tan importante para la audiencia. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de debate Mega Noticias. Le invito a que se queden en esta señal y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana.